Muchas gracias a los medios de comunicación, muchas gracias también al coordinador, a los compañeros diputados que hoy nos acompañan en este exhorto punto de acuerdo que estamos haciendo para el Gobierno de la República y diferentes dependencias. Si me permiten, les voy a dar el contexto. En el 2024, Pemex perdió más de 20.400 millones de pesos por robo de combustible. El contrabando de combustible generó pérdidas adicionales a 177.000 millones de pesos, principalmente en diésel y gasolina, lo que hoy conocemos como el huachicol fiscal. Se han asegurado más de 70 millones de litros de combustibles irregulares en operativos que ha hecho la Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y el SAT. ¿Cuál ha sido el destino de este combustible? Según las normas, queda bajo el resguardo de la Fiscalía General de la República y si es apto, se debe entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado para uso o donación controlada. La presidenta de la República explicó que una vez liberado el combustible por la Fiscalía General de la República y garantizando su calidad, puede ser utilizado por las dependencias, por la Guardia Nacional o algunas otras dependencias federales. O también comentó que se puede donar a las comunidades. Esto fue lo que dijo la presidenta. Pero no nos ha quedado claro el final de este combustible, ni los volúmenes, ni el mecanismo de asignación. Hoy estamos haciendo este planteamiento porque la situación del campo mexicano cada día es más cruda y nos estamos enfrentando a una realidad de abandono de las parcelas por falta de apoyos y por los altos costos de los insumos. México cuenta con 4.6 millones de unidades de producción agropecuaria, de las cuales el 96% tiene menos de 20 hectáreas. El 88.8% de los productores considera que los altos costos de insumo son el principal obstáculo para producir. El diésel hoy tiene un costo entre los 25 y 26 pesos por litro. Este insumo es indispensable para la agricultura, la ganadería, la pesca y la acuacultura. Su alto costo reduce la rentabilidad y afecta directamente el ingreso rural. ¿Qué estamos proponiendo en este exhorto? Es crear un programa nacional de diésel agropecuario recuperado, aprovechar el diésel asegurado o recuperado del robo y contrabando para uso productivo en el campo mexicano, destinado a pequeños y medianos productores agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas. Aplicar criterios de transparencia, trazabilidad y beneficio social. Reducir costos de producción fortalece la seguridad alimentaria y vincula el combate al delito con el desarrollo productivo. Por citar solamente un antecedente, el programa de apoyo a diésel agropecuario que desaparecieron en el 2018 y operó todavía en el 2017, cuando el diésel estaba a 17.62 pesos, y se le otorgaba un estímulo a los compañeros productores de 3.92 pesos por litro. Los productores adquirían el diésel agropecuario un 20.2% más económico. Hoy, de acuerdo a la información que se ha dado, se han recuperado 70 millones de litros. Y estoy segura que con esto podemos iniciar un muy buen programa de diésel de recuperación agropecuario, porque de acuerdo a cómo se está vislumbrando, estos decomisos van a seguir.
¿Qué estamos proponiendo en este programa? Es donar 100 litros a 700,000 productores, un programa y un apoyo que beneficiará sin duda la producción nacional. Esto equivale en costos monetarios unitario por productor a 2,500 pesos de incentivo. Por citar solamente un ejemplo, por eso se debe diseñar un programa y debe establecerse una política pública que apoye a los productores que hoy están pasando, como ya lo comenté, con una grave crisis. Este es un exhorto al Gobierno de la República a diseñar e implementar un programa nacional de diésel agropecuario recuperado para que el combustible asegurado o recuperado del robo o contrabando se destine al uso agrícola, ganadero, pesquero y acuícola, bajo criterios de transparencia, trazabilidad y beneficio social, con el propósito de reducir los costos de producción, fortalecer la rentabilidad del sector rural y contribuir a la seguridad alimentaria de nuestro país. Convertir lo que hoy simboliza pérdida y corrupción en una herramienta justa y de desarrollo para el campo mexicano es el propósito de este exhorto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Primero agradecerle a nuestra dirigente nacional de la CNC, Leti, muchas gracias por la invitación. Yo no voy a agregar más porque la explicación ha sido muy puntual. Solamente diría que este país sufrió la mayor sangría de recursos en su historia provenientes por esto que se llama huachicol en todas sus dimensiones, porque las hay desde que pincha un ducto, desde quien saca el combustible de una refinería, desde quien lo gestiona de una manera ilegal, quien lo manda al extranjero, quien lo trae del extranjero, el que lo disfraza de otro tipo de líquido, de fluido, para que le cobren menos impuestos. Todo eso es la mayor sangría que ha habido en la historia con un gobierno que es una calamidad, que es el gobierno de Morena. Al mismo tiempo, y en eso ha sido muy puntual nuestra dirigente nacional, se están disminuyendo todos los días los recursos para el campo en todos los rubros. Ayer mismo nuestra dirigente nacional, con claridad, defendía a los institutos que se encargan de la investigación, al INIFAP, en ese sentido, porque si no hay investigación no hay futuro. No hay mejora de semillas, no hay mejora de suelos, no hay mejora de productos, también le están disminuyendo el presupuesto. Yo quiero poner un ejemplo, si usted me lo permite, dirigente. CONAZA, que es la Comisión Nacional de Zonas Áridas, creada durante los gobiernos del PRI, hace más de 50 años, destinada a los campesinos más pobres del país. En el último año del sexenio de Peña Nieto tenía 1,000 millones de pesos de presupuesto. Este año trae 67 millones. La nómina. Ya no hay apoyo, y no me extiendo, para nadie en el campo donde están los más pobres. Esta es una gran propuesta la que hoy nos hace nuestra dirigente nacional, y aprovecho para agradecer a mis compañeros diputados, a los diputados locales, a los dirigentes de la Ciudad de México, del Estado de México que están acá, de Hidalgo, de todo el país, porque la CNC está en todos los municipios de esta nación, en todos los ejidos de este país, está en las zonas urbanas también, porque no solamente es el campo, también es la parte agroindustrial, está en la ganadería, como está también en el campo que tiene más dificultades, el de la lechuguilla y el de la candelilla. Esta es una gran propuesta, que todo lo que se requisa, porque va a ser muchísimo lo que se esté requisando en combustibles, vaya a los campesinos. Lo sabe bien nuestra dirigente nacional. López Obrador prometió soberanía alimentaria. Pues resulta que hoy dependemos más del extranjero que antes. Resulta
que hoy en materia de energía dependemos más del extranjero que antes. Hay gas en este país para 6 horas. Si nos cierran las fronteras, tenemos 6 horas de gas. Y de maíz, estamos en la lona, porque no se apoya al campesino. Esta es una gran propuesta, dirigente, te vamos a escuchar presentarla en la tribuna. Vamos a estar con ustedes en el debate del presupuesto, los compañeros diputados. Está aquí nuestro dirigente de la Fundación Colosio, que siempre nos nutre de mucha información. Y los invito, si tú me lo permites siempre, a estar aquí en la Cámara en los próximos días cuando se debate el presupuesto, para que nos den sus ideas, sus opiniones y su respaldo. Esta es la propuesta de la CNC. El diésel incautado, démoselos a los campesinos, que además es a los que se lo robaron. ¿Por qué? Porque les dijeron que iba a bajar el precio y no bajó. Te felicito, dirigente, y estamos a tus órdenes siempre. Gracias. Diputada, tenemos 2 preguntas. Fernando Moctezuma, de Síntesis Legislativa. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Diputada, precisar esta cantidad de 100 litros para 700,000 productores es para 100 litros para cada uno, ¿es correcto? Sí. Hablando de un beneficio a 700,000 productores con estos 70 millones de litros incautados, que es lo que tenemos como información en estos momentos. No traen claro también las cifras el propio gobierno, unos dicen unas cifras. Necesitamos claridad para que este decomiso que se están haciendo de diésel y gasolina tenga un final transparente, y solamente se puede hacer con reglas claras, con una política que atienda lo más elemental, que son los insumos en el campo mexicano. Y teníamos apoyo de diésel agropecuario hasta el 2017. Ya les dije las cifras y el apoyo que tenía el productor. Así mitigaban los costos de producción. Hoy no tienen ningún incentivo, por eso estamos proponiendo que todo el diésel incautado se vaya al campo mexicano, se le dé directamente a los productores. Ahora bien, los mecanismos de distribución, ¿a través de qué vías se les estarían entregando? Bueno, principalmente hemos estado ahí muy atentos en la información que se ha estado generando. Se han incautado en Tamaulipas, ahí tenemos muchos compañeros que se dedican a producir sorgo, a producir maíz, y que hoy también están batallando por el precio tan abajo que tienen hoy sus productos. Empezaríamos por un tema también de logística, pero se tiene que plantear el mecanismo de distribución en este programa, pero también se tiene que poner en la mesa la transparencia del final de estos combustibles, y debe de ser para la gente que más lo necesita. Estamos viendo lo que incautaron en Baja California Sur. Pues ahí tenemos al Valle de Mexicali, que está padeciendo. También tenemos a los compañeros de Sinaloa, que el traslado de ese combustible a esos estados productivos pues no generaría mayor gasto. Gracias, diputada. Pregunta Víctor Barrera, de Plural MX. Buenos días, diputados. Buenos días a las personas que están aquí presentes. Este instituto, no sé si es el que se queda lo robado o el que no vende lo robado, pero bueno, ha sido opaco durante la anterior administración y en esa administración. Cuando dicen tenemos, quiere decir que solamente lo cuentan, no es que estén en una bodega. Así es. No lo cuantifican cuando ya está en la bodega o cuando llega. ¿Cómo le van a hacer para, como usted decía, diputada, cómo le van a hacer para que se cuantifique bien la cantidad? Esa sería la primera pregunta, ya más o menos lo respondió. Y la segunda, ¿no podrían también proponer que se les baje el IEPS? Porque también pagan un impuesto, y el impuesto que se paga, pues a veces sale más caro que lo que sirve el diésel. Esto podría tener un sostenimiento por la ganancia que puedan tener por otros impuestos que han aumentado, ¿no? ¿No podrían poner eso? Bueno, es una sugerencia. Así es, sí, por supuesto que sí.
Pero lo que se tiene ya de información en la recuperación del diésel, pues son cifras, aunque vagas, tenemos que darle certeza. Por eso ese exhorto por parte del grupo parlamentario de que se transparente cuánto diésel y gasolina efectivamente ya se recuperó y cuál va a ser el destino, porque nos dice la presidenta, se va a utilizar por la Guardia Nacional o se va a donar a comunidades. ¿Cuándo, dónde y qué cantidades son los que se van a donar? Estamos proponiendo una ruta transparente que además los propios campesinos van a ser testigos de la entrega de ese diésel decomisado y además también se va a retribuir en un beneficio para sus cosechas y una muy buena producción del campo. Y la segunda pregunta, bueno, ya pasó, se va a empezar a discutir este presupuesto y posiblemente no haya ningún cambio, pero existe otro año. Y lo que yo he escuchado durante este primer año y los años anteriores, que iba a haber una bancada también campesina de parte de Morena, PT y PB. No sé si exista, si en realidad sí tenga agremiados, pero ¿por qué no conjuntar lo que se había prometido, como dijo el coordinador, pues el alimenticio, es decir, tener una autosuficiencia alimentaria, señalando que el sector primario es donde todos comemos. Todos comemos. Si no hay comida, pues no hay fuerza, no hay trabajo, no hay nada. Pero al parecer a nuestra presidenta se le olvida eso, mientras ella come caviar y lo que pueda más comer, pues que el campesino se conforme ya ni siquiera con frijoles. ¿Podrá haber un encuentro que entre estos sectores campesinos del PRI y si existe con Morena para pedir mayor presupuesto el próximo año? Miren, en pláticas, en reuniones y sobre todo en las estrategias que nuestro propio partido, encabezado por nuestro presidente Alejandro Moreno, hemos diseñado, ha sido siempre buscar el beneficio para México. Y en el caso de su servidora como presidenta de la comisión, pues también he generado los mecanismos para que todos entendamos la problemática que hoy estamos viviendo y que no solamente el campesino está dejando de sembrar su parcela y que gana menos por producir la tierra, porque también tenemos el embate del cambio climático, tenemos la inseguridad, no tenemos financiamiento, no tenemos seguro catastrófico, estamos a la deriva. Entonces, está abierta, por supuesto, que lleguemos a acuerdos para que le vaya bien al campo mexicano. Ahí está el ingreso de los que viven en el campo, pero también está la seguridad alimentaria de los que viven del campo y somos todos los mexicanos. Hoy vemos una canasta básica que lamentablemente es incomparable para los más pobres de este país. El kilo de tortillas en el 2018 estaba a 12 pesos, hoy está en 25, 30 y 35 pesos dependiendo del lugar donde se compre. El kilo de carne en el 2018 estaba en 80 pesos, hoy está en 200. Así de grave es la afectación que también tienen y tenemos los mexicanos que consumimos y comemos todos los días, por una visión muy corta que tienen del campo mexicano. Le tenemos que invertir si no queremos seguir dependiendo de la importación de otros países y empobreciendo más al campo mexicano. Tenemos que hacer conciencia todos, que el campo necesita hoy más atención que nunca. Pregunta Federico Vale de Anesma TV. ¿Qué tal, diputada? Muy buen día. Buen día a todos. Esta información era totalmente, bueno, no se sabía, ¿no? Toda esta información del huachicol, tanto fiscal como de hidrocarburos, en fin. Hoy es un hecho. No sabemos con certeza cantidades, ni sabemos con certeza, es la idea de redirigirlo y la propuesta suya es justamente que haya un apoyo específico y exacto y preciso para el campo. Hoy mismo no sabemos, repito, no sabemos la cantidad exacta. O sea, sabemos la intención, pero no sabemos la cantidad exacta. ¿Qué plan hay específico también para verdaderamente darle continuidad y rastrear el manejo
y los objetivos y la dirección de estos recursos, porque no se tiene ninguna certeza. Estoy de acuerdo que está la propuesta, pero y si no, ¿qué hay? ¿Cuál es la acción a seguir para darle seguimiento y una utilidad exacta en el campo? Ok. Pues dentro de este exhorto, pues también está exhortar al SAT, a la Fiscalía, para que nos den la información, tengamos todos la información en la mesa, clara, transparente, de qué es lo que se está buscando con la recuperación y el destino final del diésel y la gasolina incautados. Nos quedan muchos vacíos de información a todos, por eso esta propuesta es para que le demos claridad y veamos todos los mexicanos que hoy estamos sorprendidos de la gran corrupción que se tiene y el gran desfalco al erario nacional, y que hoy se pueda, como lo dije, este acto de corrupción, pues transformarse en un acto de apoyo al campo mexicano. Esa es, y pedimos también en este exhorto pues la transparencia, que se informe, porque nos dicen si se va a ir a que lo utilice la Guardia Nacional, se va a ir a algunas donaciones a comunidades, pero no nos dicen cuánto y a dónde. Entonces necesitamos esa transparencia, pero sobre todo la propuesta es que todo se vaya al campo mexicano a beneficio de los compañeros productores que hoy no le están pasando nada bien. No tenemos más preguntas, diputada. Muchas gracias a los medios de comunicación, a los compañeros diputados y a las compañeras productoras y productores que el día de hoy nos acompañan. Muchas gracias a nuestra querida amiga senadora Meli Romero, también integrante de la Confederación Nacional Campesina. Gracias a todos.